Bienvenidos a Familias Horribles. Aquí rompemos el silencio sobre las experiencias en familias disfuncionales, porque ya es hora de dejar de normalizarlo. Sabemos lo difícil que es crecer en una familia así y lo desafiante que es romper el ciclo. Pero queremos que sepas que no estás solo ni sola, que nadie tiene derecho a maltratarte y que mereces paz y amor. Junto con invitados y profesionales, exploramos la realidad detrás de las puertas de estas familias y compartimos información sobre cómo pasar de sobrevivir a vivir. Antes de empezar, les recordamos que nos sigan, pongan like, comenten, compartan. Aunque parece simple, esto nos ayuda a ampliar nuestro alcance, porque nunca sabemos quién necesita nuestro mensaje. Buenas a todos, bienvenidos a un episodio más de Familias Horribles. Yo soy Alicia. Y yo Ariana, y hoy nos acompaña Michelle Hernández Tovar, psicóloga cognitivo-conductual con maestría en terapia breve con enfoque en dependencia y codependencia emocional en víctimas de narcisismo. Michelle ha creado una comunidad maravillosa en TikTok e Instagram donde comparte herramientas claras y poderosas para sanar después del abuso. Su forma de comunicar es cercana, empática y profundamente valiente, así que en la descripción vayan a unirse a esta comunidad tan linda. Y bueno, Michelle, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras para hablar sobre este tema tan importante. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes por invitarme. La verdad es que todo un honor para mí estar aquí con ustedes. Un honor para nosotras, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la disociación, los tipos de disociación, pero nos vamos a concentrar en la despersonalización. Vaya tema, señores, porque esto no lo hemos desmenuzado así en ninguno de nuestros episodios anteriores. Entonces aquí tenemos a Michelle que nos va a contar todas estas cosas. Entonces, pero primero queríamos saber un poquito de ti. ¿Qué te inspiró a estudiar psicología? Bueno, la verdad es que para mí la psicología siempre fue una carrera que me llamó muchísimo la atención. Yo me imagino que como muchos de los que estudiamos psicología al principio tuvimos cierto interés por la medicina, ¿no? Como todo lo que tenía que ver con el área de la salud, la medicina. Yo durante mucho tiempo dije, bueno, quiero estudiar medicina. Y al momento de salir de la preparatoria, ya no estaba segura si quería estudiar medicina. Ya que se empezó a acercar la fecha, dije, es que me gusta, pero no me apasiona, no me encanta. Y pues estuve investigando sobre qué otras áreas de la salud podía involucrar como todo esto, y pues di con la psicología, que pues es la salud mental, y pues ingresé y me encantó. La verdad es que es una carrera maravillosa. Sí, qué lindo, sí, así nos pasó a nosotras más o menos lo de la medicina, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Porque a ti también te pasó, Ariana. Yo casi estudié medicina, tú siempre has querido ser doctora, bueno, Ay, pero sí. terminamos aquí. Me moriré con esa tristeza, No. porque yo sí de verdad quería ser médico, quería ser neurocirujano. Ay, qué padre. Pero Bueno, algo con el cerebro. mira, ay, no se ve, no sé si se verá, pero ahí está mi cerebro por allá. Sí. Este es mejor, pero bueno. A ver, ¿qué más? Entonces, mi Ari. Sí, entonces, bueno, con tu trabajo, todo lo que haces, ¿cuál es tu misión? ¿Qué es lo que ya entrando en psicología, ya empezando a tratar a la gente, qué misión tienes que has visto que te ha inspirado para seguir? Pues mira, cuando entré a la carrera de psicología no estaba muy segura hacia qué área de la psicología me quería dedicar. Sabemos que existe el área social, existe el área laboral, existe el área clínica, pues bueno, muchas. Y dentro del área clínica, pues distintas variantes, y en lo social y en lo laboral. Entonces, conforme fui avanzando en la carrera, de alguna manera la vida me fue llevando a lo clínico, y cuando empiezo a dar consultas en prácticas, pues me di cuenta de la necesidad de la gente de ir a terapia, que realmente sí había personas que querían trabajar en sí mismos, que querían ir a terapia, que querían trabajar mucho en sus recursos. Y pues bueno,
obviamente para ese momento yo no sabía que me iba a dedicar a lo que hoy mismo me dedico. Yo les platicaba que durante mi carrera fue donde yo estuve en una relación tormentosa, como mitades finales de mi carrera. No sabía que eso tenía nombre, no sabía que eso era violencia, no sabía que existían diferentes tipos de violencia. Sí. Entonces, ya en mis últimos semestres dando terapia, obviamente yo estaba pasando por un proceso depresivo muy, muy importante por toda la situación que yo estaba viviendo a nivel personal, y mi supervisora es la que me dice, ¿sabes qué? Necesitas ir a terapia o te voy a reprobar prácticas, no puedes estar viendo pacientes estando así. Yo pesaba 44 kilos, tenía ojeras, granos, se me cayó el cabello, pasé por un episodio de somatización muy intensa en ese momento. Entonces empiezo a ir a terapia. Y mi psicóloga es la que me incursiona en todo este tema de la psicopatía, el narcisismo, los tipos de violencia. Y entonces yo empecé a entender qué era lo que estaba viviendo, ¿no? Que realmente estaba viviendo una situación de abuso muy importante, una situación de violencia muy importante. Y es donde empiezo a encontrar el sentido a mi historia. Y cuando me gradúo, que empiezo a trabajar en un centro, empezaron a llegar casos de muchos, pues muchos motivos de consulta, y entre ellos muchos de los casos que yo veía por casualidad eran casos de violencia. Entonces me empezó a apasionar muchísimo el tema, hice la maestría, estoy en proceso de disertación de tesis, de titular la tesis y presentarla. Hice la maestría, que mi maestría es de terapia breve centrada en soluciones, que es un tipo de terapia que se centra específicamente en encontrar las soluciones del conflicto, ¿no? Qué que a mí bien. eso se me hizo maravilloso porque es basada en objetivos, entonces pues vamos tronando bullets, ¿no? Más allá de que todo sea como en general, tener cosas específicas en qué enfocarnos tanto el paciente como yo para encontrar una solución, ¿no? Sí. Entonces empecé a trabajar mucho en especializarme en eso, hice cursos de violencia para conocer un poco más de cómo funcionaba. También estuve preparándome mucho para temas de adicciones, porque cuando estás con este tipo de personas generas una dependencia emocional y similar a una adicción. Bueno, es una adicción. Es una adicción, sí. Exacto, Es una adicción. Entonces, pues bueno, todo eso me fue preparando, y ahora pues mi misión de vida es ayudar a personas que en algún momento, más bien que están en algún momento en donde yo estuve, y poderles enseñar lo que están viviendo, que lo puedan detectar y que puedan salir de ahí, que es lo más importante. Maravilloso. Wow. Sí, qué recorrido bueno, tan duro, pero a la vez que tan fructífero a la final. Y me imagino que en el momento que pudiste empezar a ponerle nombre a las cosas, el alivio que eso genera. O sea, no es que te resuelve la situación en el momento, pero te empieza a dar un alivio muy grande. Por eso nosotras siempre recomendamos, lo mejor es ir a terapia con una persona experta en trauma, en narcisismo, en todo este tipo de cosas, sobre todo a nuestra audiencia que vienen por ello, ¿no? Sí, claro, Viven estas cosas. Sí, totalmente. El ponerle nombre creo que para mí fue muy reconfortante el saber que no estaba loca, que no me lo estaba inventando, porque anteriormente solo se conocía la violencia física. Si traías moretones y te golpeaban físicamente, entonces ya era violencia, pero no se conocía la violencia psicológica, que es como yo le llamo la violencia silenciosa, la que nadie se da cuenta, a veces hasta ni tú mismo ni tú misma te das cuenta que la estás viviendo, ¿no? Entonces, sí, el ponerle nombre a todo este tipo de violencia para mí fue importante, y conforme yo fui investigando, también me di cuenta que una de las principales causas por las cuales existe también mucha parte de esta violencia es porque la gente no conoce del tema, porque no tienen información de que esto existe, cómo se le llama, cómo funciona. Entonces, por esa razón también decidí empezar a hacer una página en donde pueda compartir información de eso, y que la gente conozca cómo se llama, cómo funciona, los ejemplos, más allá de un tipo de personalidad, porque yo siempre he dicho que las personalidades narcisistas no son las únicas personalidades que pueden manipular o violentar. Así tienes toda la razón. Exacto, entonces, más allá de
no sé, encasquetar a una persona en un tipo de personalidad que a veces pues no tiene nada que ver, sino identificar las manipulaciones, identificar el abuso e identificar la violencia, porque eso es más importante que cuestionarte si la persona es narcisista o no es narcisista. Exacto. Estamos Exacto. totalmente de acuerdo. Sí. Entonces, Sí, pues, independientemente del diagnóstico, si tú, sí. tú eres el termómetro, tu cuerpo es el que dice qué es lo que te está pasando. Claro. Y si tú te sientes invalidada, maltratada psicológicamente, emocionalmente, físicamente, por favor, ya no hay ni que pensarlo, Claro. no estás en el lugar correcto. Exacto. Estás siendo maltratada y punto, no importa el diagnóstico. Claro que sí, gracias por compartir eso. Sí. Bueno, pues entonces ya podemos entrar en materia. Vamos. Y hablando de ponerle nombre a las cosas, vamos a hablar del nombre disociación. ¿Qué es la disociación? Mira, la disociación es una estrategia de afrontamiento psicológico del ser humano en donde de alguna manera se desconecta de tanto su conciencia, su identidad, su memoria e incluso sus emociones o el entorno. Y esta estrategia de afrontamiento psicológico es a partir de algún evento, ya sea traumático, algún evento de ansiedad, como es una manera de intentar protegerse. El tema es como si se desconectara su alma y su ser de su cuerpo en un intento de autoprotegerse. Entonces, pues es angustiante, aunque no es peligroso, es angustiante porque tiene varios tipos, hay diferentes tipos de disociaciones y todas son muy, 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 muy desesperantes y frustrantes. Sí, y la disociación también puede ocurrir cuando tienes un trauma o un abuso persistente, o sea, sistemático, crecer en una familia donde hay narcisismo, donde hay maltrato, abuso, vamos a dejarlo así. También te disocias en una situación como esa, ¿verdad? Para poder sobrevivir, estar en esa casa. Exactamente, sí, es un instinto de supervivencia, una estrategia de afrontamiento ante una situación, como te digo, puede ser un evento traumático, puede ser algún trastorno de ansiedad o depresión, o bien, como lo mencionas, ya algo recurrente, ¿no? Si estás en una situación de abuso, si estás en una situación de violencia de algún tipo, de una manera recurrente, pues de alguna manera sucede la disociación en un intento del ser humano por sobrevivir ante el entorno. Ay, sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, y es un proceso, para que la gente sepa que es un proceso automático, o sea, no es algo que tú decides, me voy a disociar ahorita, no, o sea, tu cerebro se desconecta y es justo eso, para protegerte y no es algo que decides. Sí, no, es involuntario, es como el cerebro intentando protegerte de alguna manera, entra en ese mecanismo y a veces ni te das cuenta. Sí. Exactamente. Hasta mucho tiempo después que ya empiezas a cuestionarte qué está pasando conmigo, pero no, es tan automático que es Sí, imperceptible. sí, Sí, sí. entonces, ¿cuáles son esos tipos de disociación que mencionabas? Para poder dar como ejemplos específicos de cada uno. Claro, mira, existen 5 tipos de disociación. En este episodio nos vamos a concentrar en uno que es la despersonalización, que para mí es un tema súper importante porque es algo de lo que mayormente vemos en casos de abuso psicopático, narcisista o abuso en general, ¿no? Entonces, como número 1 tenemos la despersonalización, que básicamente la despersonalización es conectarte de ti mismo, el sentir que te estás viendo como espectador, el que de alguna manera no te reconoces, te puedes ver frente al espejo y no te reconoces porque empezaste a hacer cosas que tú no harías, empezaste a permitir cosas que no permitirías, sí, empiezas a decir cosas que no dirías, o sea, de alguna manera empiezas a desconocerte entre el cómo estás actuando versus el cómo tú eres, ¿no? De alguna manera. Ahorita nos vamos a enfocar un poco más en ese. Después tenemos la desrealización, que la desrealización es muy curioso porque es como si estuvieses sintiendo que el mundo exterior no es real, como si estuvieses viviendo en otra dimensión completamente alterna, como en la Matrix, ¿no? Esta
esta película así fuera de la realidad, y entonces todo lo que ves y todo lo que percibes y todo lo que sientes te lo cuestionas como si lo estuvieses soñando, lo estuvieses viendo en una película. Yo sé que suena muy real, pero pasa, es real. Sí. Pasa el tema de la de realización cuando estás bajo constante abuso, también es súper, súper, súper típico, y nuevamente es una manera el cerebro de intentar protegerte, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el tercer tipo es la amnesia disociativa. Este también es, bueno, este suele suceder más cuando son eventos traumáticos específicos, porque es la incapacidad de recordar información. No sé, por ejemplo, si sufriste algún accidente automovilístico y de pronto estás consciente, pero te preguntan información del accidente y pues no te acuerdas, ¿sabes? Sí, sabes que sufriste el accidente, pero pues no te acuerdas. ¿Qué estabas haciendo? No sé. Es que ¿dónde estabas sentado? No recuerdo. ¿Qué viste enfrente? Ni idea. O sea, es como el cerebro de alguna manera se paraliza y recurre a la amnesia disociativa, en donde cosas específicas de ese evento traumático no las recuerdas, aunque las viviste. Oye, pues, Ari, bueno, yo tuve un accidente muy, muy feo en un go-kart, que son esos carritos pequeñitos de carrera, y yo casi me muero. Tuve puntos y puntos aquí, cirugía plástica aquí. Yo no me acuerdo de nada. Yo no sufrí, no me dolió. Yo no me acuerdo de nada. Yo no me acuerdo cómo pasó eso. Yo nada más me acuerdo que estaba manejando y de repente, ¡pum!, y me desperté en un hospital. Eso entonces es lo que me pasó a mí. Exacto. Una amnesia disociativa, ¿sí? Sobre todo cuando estás consciente, o sea, estás consciente, las personas pueden llegar a auxiliarte y tal, estás consciente, estás respondiendo, estás hablando, pero ni te acuerdas. Ajá. No, ahí llegó un gentío, porque eso fue en una pista, era en la inauguración de esa pista y esos carritos, y claro, llegaron a ayudarme a todo, yo no me acuerdo de nada. Todo el mundo se acuerda, todo el mundo quedó traumatizado menos yo. Sí, y no es que la información no esté ahí, es más una estrategia de afrontamiento del cerebro de alguna manera para protegerte. Entonces, sí, esa es la amnesia disociativa. Y luego tenemos la fuga disociativa, que la fuga disociativa tiene que ver con un olvido de la identidad. Y es como olvidar cosas que tienen que ver contigo, tu nombre, dónde eres, dónde vives, sí, o sea, que tiene que ver con tu identidad. Nombre de tus padres, incluso puedes agarrar un nombre que pues no, pues que no es el tuyo, pues, pero sí tiene que ver específicamente con temas de tu identidad. Y pues ya el último es el trastorno de identidad disociativo, que es lo que antes se le conocía como identidad múltiple, que me imagino que lo han escuchado. Ajá, que agarras como múltiples personalidades. Este también es un tipo de disociación. Ok, wow. Ok. Excelente saber toda esta información. Entonces, me acabas de dejar impresionada con lo de la amnesia disociativa. Por fin tengo como una respuesta más. Sí, claro. Sí. Ponerle nombre. Sí, porque nunca supe, o sea, tampoco me interesé mucho en saberlo, porque yo como no me acuerdo, pues no me acuerdo. Pero está bueno saberlo. ¿Sabes qué pasa? Por ejemplo, agarrando un poquito de ejemplo antes de entrar a la despersonalización de la amnesia disociativa, en los casos de violencia o casos que cuando eres víctima de violencia de cualquier tipo, algo que yo he identificado mucho en mis pacientes y también en mi historia, es que al momento de regresar a su historia, se acuerdan que lo vivieron, pero no te pueden explicar cómo exactamente lo vivieron. O sea, se acuerdan de esos momentos de violencia, se acuerdan de cómo se sentían, de lo que les dijo la amiga o algo así, pero así para explicar específicamente cómo fue, tienen mucha dificultad para hacerlo. Y en mi caso me pasa muy similar al momento de recordar mi historia de mi relación de pareja insana. Sé que pasaron estas cosas, sé que me dejó afuera de no sé dónde, sé que me violentó de cierta manera, sé que me manipuló de cierta otra, pero
especificarte cómo fue y santo y seña es muy complicado y es parte de esto, o sea, es una manera del cerebro de protegerte, de tener como esta amnesia disociativa para no recordarlo de una manera tan violenta como lo fue, porque si no, imagínate cómo... Para poder sobrevivir. Para Sí. poder sobrevivir. Sí, yo creo que la amnesia disociativa es muy común en casos de abuso sexual infantil. Yo creo que ese sería el nombre de lo que pasa, porque no te acuerdas de una película o una imagen en tu cabeza, sino que tienes como una sensación en el cuerpo, o a lo mejor una fotito, un mini recuerdo, pero claro, en general tienes esta amnesia disociativa porque justo tu cerebro dijo, yo no me puedo acordar de esto porque, o sea, lo tengo que bloquear porque como tú dijiste, es demasiado violento tener la película. Sí, totalmente. Sí, efectivamente, en casos, creo que no nada más de abuso sexual infantil, creo que en general, en casos de abuso sexual, es un tipo de disociación que puede ser muy común, que es la amnesia disociativa, totalmente. Wow, sí. Bueno, entonces, ahí llevamos bueno, otra respuestita. qué mami. Sí, otra más, pues. Excelente, excelente. Bueno, entonces entramos a despersonalización un poco más a fondo. Entonces, ay, Claro, es que pon un ejemplo así un poco cotidiano, que a lo mejor algo que le puede pasar a una persona en su día a día que no sabe que eso es despersonalización. Mira, hay distintos ejemplos de la despersonalización, como ahorita lo mencionábamos, la despersonalización es básicamente desconectarse de uno mismo. Un ejemplo muy común puede ser el vivir en automático, por ejemplo, que empiezas a hacer tus cosas y tu rutina y de repente ya pasaron 3, 4 horas y tú así te frenas así como, ni me di cuenta, o sea, ni me di cuenta que ya hice todo como muy estigmatizado en mi rutina, ¿no? Que me levanté, me metí a bañar, me maquillé, o sea, no estaba siendo consciente, solamente lo estaba haciendo en automático, vivir en automático, ¿no? De alguna manera, y ese es un tipo de despersonalización. Ese ejemplo a mí en lo personal no me ha pasado mucho, me ha pasado una o dos veces, pero así funciona. Empiezas a hacer como tus cosas y empiezas a hacer tu rutina y de pronto eres consciente que la hiciste y ni siquiera estabas conectada con lo que estabas haciendo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo pues muy cotidiano que puede pasar. Eso me ha pasado. Sí. a mí también, Dios mío, qué disociación tan brutal. A mí me han pasado de todo. No, bueno, claro. Y me ha pasado también lo que dijiste del espejo, que eso creo que lo hablamos en la llamada previa, que a mí me ha pasado que me miro en el espejo y es como un detonante para mí, para la despersonalización. Si me miro como demasiado en detalle o a los ojos o algo así, empiezo a sentirme como desconectada de mi alrededor o no sé, como que no soy yo o me estoy bien, no sé, es raro y difícil de explicar. Es muy curioso, digo, sí, valdría la pena obviamente profundizarlo un poco más, pero creo que también tiene que ver mucho con el hecho de que no estamos acostumbrados a hacer eso con nosotros mismos, a conectar de esa manera con nosotros mismos. Estamos tan acostumbrados a vivir en automático, a vivir dentro del deber ser, a vivir dentro de las creencias irracionales, o sea, como más pensando en qué va a agradar al otro, en qué es lo que dice la sociedad, en qué, como mucho pensando en los demás, que al momento de vernos a nosotros mismos frente al espejo cuando no estamos acostumbrados, pues eso es una confrontación. El vernos a nosotros mismos frente al espejo es una confrontación y la confrontación a veces puede paralizar, ¿no? Y la confrontación a veces puede ser incómoda, a veces puede paralizar, puede generar emociones intensas que también pueden ser incómodas. Entonces, en ese tipo de situaciones, pues obviamente la práctica va normalizando mucho el estar conectados con nosotros mismos, el darnos ese momento de sentarnos frente al espejo, de observarnos, de analizarnos, de recordarnos quiénes somos, qué creemos, qué queremos, cuáles son nuestras virtudes, nuestras habilidades, y no nada más esperar que el entorno lo reconozca, sino estar uno a uno, que es la confrontación más grande que el ser humano puede tener, y en esa confrontación recordarnos quiénes somos. Creo que eso rompe cualquier disociación que pueda haber.
Qué importante lo que estás diciendo, porque vamos a quitar que el trauma, el abuso, el maltrato, sino que llevas una vida. Ujú. Es que hoy en día la vida es tan rápida, es todo tan estresante, tienes tantas cosas que hacer, Claro. que uno se olvida de que es tan importante tomarse su tiempo libre, su tiempo de recreación, su tiempo para estar, solo estar. La mayoría de nosotros no sabemos ni estar, porque estamos tengo que llegar aquí, tengo que hacer la comida, tengo que lavar la ropa, tengo que buscar a los niños, tengo que ir al trabajo, tengo que ir a lavar las sábanas, Entonces, nada más con eso ya nos perdemos. Así es. Y eso nos lleva también a una despersonalización. También retomando un poquito el tema de vivir en un ambiente de abuso. Cuando estás en un ambiente de abuso, estás al límite todo el tiempo, así. Todo rápido, todo rápido, todo rápido, y estás todo el tiempo pensando qué puedo hacer para que no se moleste, y entonces ya va a llegar y tengo que tener la comida y tengo que tener la ropa y los niños, o sea, es una ansiedad constante que te hace no estar presente. Por eso uno se disocia y uno empieza con esta parte de la despersonalización para sobrevivir, como le estamos mencionando, y nos olvidamos de estar presentes, de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos haciendo y de lo que queremos. Ojo, esta parte de la despersonalización, que es un tipo de disociación, sí quiero mencionarlo. La despersonalización beneficia al abusador, mientras que a la víctima la perjudica. ¿Por qué? Porque cuando estamos sobreviviendo y sobreviviendo y sobreviviendo, empezamos a dejar de ser nosotros y nos olvidamos de enfocarnos en observar qué podemos hacer, qué recursos tenemos, los límites que podemos poner, cómo lo podemos solucionar. Entonces, sí, para mí es bien importante, y cuando con mis pacientes trabajo demasiado el tema de la despersonalización para volverse a personalizar, para que puedan salir del trance, ver estos recursos que tienen y desde ahí poder salir de esa situación abusiva, ¿no? Que durante muchos años con esta despersonalización las mantuvo o los mantuvo ahí. Sí, Claro, sí, qué importante. Sí. Mami, ibas a decir algo. No. Es que estoy Me quedé así embelesada como, escuchando. totalmente, o sea, es que claro, si no te conectas contigo, no puedes salir de ahí, porque sigues en modo automático, sigues pegado al ciclo. Entonces, claro, para salir de ahí tienes que tener por lo menos como momentos en el que no estás en la despersonalización, no estás disociado, y poco a poco tomar acción. Exactamente, sobre todo el tema de la despersonalización es no vivir en el aquí y en el ahora, ¿no? Como cualquier disociación, pero específico en la despersonalización, dejas de ser tú. Eso es lo que sucede, dejas de ser tú, como ahorita lo mencionábamos, empiezas a aceptar cosas que no aceptarías, empiezas a hacer cosas que no harías, caer en situaciones que tú juraste que jamás. Por ejemplo, me pasa mucho en consulta, escuchamos muchísimo yo no sé en qué momento empecé a perdonar infidelidades y fue algo que yo dije que nunca iba a hacer. Sí, ¿En qué momento lo normalicé? ¿En qué momento ya para mí fue en automático el leer una infidelidad más de las 500 que he leído y ya llegar al punto de nada más voltear el teléfono y hacer como que no vi nada? ¿No? Y esa es una despersonalización. Sí. Empezaste a dejar de ser tú y te convertiste en algo más para sobrevivir, porque no te sientes lista para dejar a esa persona, porque tienes miedo, por la razón que sea, que empiezas a dejar de ser tú. Por eso esta frase que ahorita les dije, la despersonalización beneficia al abusador y afecta a la víctima, porque no solamente afecta a la víctima, beneficia a esa persona que te está violentando, porque mientras tú sobrevives, despersonalizándote, pues la otra persona vive muy cómoda haciendo lo que quiere. Haciendo lo que quiere. Que le dé la gana. Exactamente. Sí. Lamentablemente es una cuestión involuntaria, pero en el momento que alguien se sienta que algo está mal es buscar ayuda, es que hay que buscar ayuda. Exactamente, buscar ayuda profesional y de preferencia terapia, es lo que yo siempre voy a recomendar. Por supuesto, nosotras también. Terapia, experta en trauma y en todas estas cosas. ¿Sí? Exacto. Porque es que sucede lo que siempre decimos, que
revictimizan a los pacientes si no tienen esa capacitación. Exacto. Entonces, aquí hay algo que me parece muy interesante. ¿Cómo se puede confundir con ansiedad, con distracción o con el diagnóstico de déficit de atención? ¿Se podría confundir? Sí, claro, sí se pudiera confundir. Por eso es demasiado importante. Tienen diferencias, ahorita las platicamos, pero por eso es demasiado importante no autodiagnosticarse, ir con profesionales de la salud mental, hacerse las pruebas pertinentes, porque, por ejemplo, el TDA, que es el déficit de atención, es algo que viene estando desde la infancia, ¿no? A veces no la diagnostican a tiempo y es algo que viene estando desde la infancia. Y la disociación no necesariamente es algo que vives desde hace mucho, puede ser algo circunstancial, puede ser algo de un tiempo para acá, no necesariamente es algo que te pasa desde que eres un niño, desde que estás pequeñito, desde que vas a la escuela o lo que sea, ¿no? Entonces, es súper importante que si tú estás percibiendo en ti algo que está siendo diferente, algo que está poniéndote en riesgo a tu alrededor o algo que está haciendo que no tengas una buena calidad de vida o de salud emocional, vamos a llamarlo así, pues es importante atender pues la situación con un profesional de la salud mental para que puedan hacer las evaluaciones pertinentes y entonces poder llegar a la conclusión de qué es lo que puede estar sucediendo. Exacto. Sí, sí, claro, y obviamente, o sea, estamos de acuerdo que lo mejor es ir a terapia, pero en estos momentos, por ejemplo, lo que me pasa a mí, que en el espejo de repente me empiezo a sentir mal o te das cuenta que estás lavando los platos y no sabes ni cómo llegaste ahí. O sea, ¿qué puede hacer una persona? ¿Qué herramientas prácticas hay para volver a uno mismo? Ay, bueno, a mí obviamente la terapia, como ahorita lo estamos mencionando, pero hay una técnica o estrategia que me parece que es de la terapia de aceptación y compromiso, que es el mindfulness, ¿no? Todo el mundo conocemos el mindfulness. El mindfulness básicamente son técnicas de relajación que te conectan con el aquí y el ahora. Y hay mucha información del mindfulness, pero sobre todo hay videos, podcasts, meditaciones guiadas que tienen que ver con mindfulness. Hay que recordar que en temas de disociación o de despersonalización específicamente, el problema que está haciendo ahí es que estás desconectada o desconectado de lo que estás sintiendo, de lo que estás viviendo, de lo que estás pensando. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para eso? Conectar a la persona en el aquí y en el ahora, que se enfoque en lo que está viviendo en ese momento, lo que está sintiendo en ese momento, lo que está pensando en ese momento. Obviamente, cuando estamos hablando de casos de violencia, pues va más allá de solamente conectarlos con el aquí y en el ahora. Tienen que estar listos para conectarse en el aquí y en el ahora, ¿verdad? Porque obviamente en qué momento se conectan en el aquí y en el ahora cuando aceptan lo que están viviendo, porque hay muchos pacientes que llegan desde la negación, ¿no? Como que algo estoy viviendo, pero pues no sé específicamente, y entonces cuando intentas confrontar ciertas cosas, de alguna manera pues defienden lo que están viviendo, como que no, mi pareja nada que ver, es que si no es, y lo que sea, ¿no? Entonces ya cuando aceptan realmente lo que están viviendo, pues es un golpe muy grande de conexión con la realidad, de decir, estoy siendo víctima de violencia, y esto es lo que me está pasando, ¿no? Entonces pues tienen que estar listos para conectar con el aquí y en el ahora, pero si no tienen la oportunidad de ir a terapia y como quiera quieren trabajar esa parte de conectar con el aquí y en el ahora, el mindfulness es una técnica que va a ayudar muchísimo. ¿Y qué has visto en consulta con personas que temen profundamente volver a su cuerpo? ¿Te ha pasado que no se atreven todavía como conectarse? Sí, claro. Más allá de temer cómo conectarse, más bien lo que yo he percibido es el miedo a no poder conectarse nunca más. Ajá, muy interesante eso. Creo que nunca me ha pasado de que tengan miedo a conectarse. Sino a no poderlo hacer. Exacto. O sea, y si nunca más vuelvo a ser yo, y si nunca más puedo volver a conectar conmigo, y si nunca más vuelvo a encontrarme, porque llevo demasiado tiempo en esto, porque llevo tantos años de mi vida haciendo esto, permitiendo esto, perdiéndome en el proceso que ya ni siquiera sé quién soy. O sea, no te pudiera decir quién soy porque no sé. Sí.
Entonces, eso es lo que más me ha tocado en consulta, ese miedo a no poder volver a ser ellos. Sí. Sí. ¿Y cómo reaccionan cuando sí lo logran? Porque quiero dejar aquí claro que sí se logra, que claro, uno se siente así, pero hay un momento. Por Sí. Entonces, supuesto que se logra, claro que ujú, se logra. A ver, hay algo que quiero dejar bien claro. Cuando vivimos episodios de trauma, sea el que sea, uno no desaparece, uno se esconde para sobrevivir, pero no desaparece, solo está escondidito o escondidita, como en un armario emocional, en una vitrina, como le quieran llamar, pero se pone ahí, se refugia para encontrar un refugio y sentirse seguro, y sale esta otra parte disociativa, despersonalizada para sobrevivir. Entonces, claro que regresas a esa parte de ti e incluso mejorado o mejorada, porque en terapia lo que hacemos es ir a buscarte. Eso es lo que hacemos. O sea, no crearte, ir a buscarte. Te vamos a buscar, te sacamos de donde te escondiste y te agregamos recursos mejores y nuevos y más padres o incluso más funcionales para tu situación en el momento, ¿no? Entonces, claro que regresas a ti, te vuelves a personalizar e incluso desde un lugar mejor, y la reacción es maravillosa porque de pronto empiezas a ver pacientes que llegan con, no sé, mujeres, ¿no? Con un chongo desalineadas, quizás, que no se enfocan mucho en su autocuidado, con un mismo cambio de ropa siempre, sin bañarse, sin atenderse. Y empiezas a ver un poco a poco su evolución, que de pronto empiezan a llegar con el cabello pintado, cortado, con las uñas arregladas, que se vuelven a maquillar, se vuelven a bañar, se ponen ropa diferente. Entonces empiezas a ver su proceso evolutivo de su primera sesión versus cómo terminan, que es completamente diferente, y la sensación es maravillosa, es como una sensación de triunfo de lo logramos, se logró, se pudo sí, salir de ahí. qué Qué lindo. hermoso lo que puedes ver en consulta cuando alguien va a terapia y lo tratan con las herramientas adecuadas, lo que se puede lograr. No importa en qué tiempo, porque cada uno tiene su tiempo. Aquí mucha gente me pregunta, ¿en cuánto tiempo crees que me voy a sentir mejor? No hay tiempo, depende de la persona, pero de que vas a llegar ahí, vas a llegar ahí. Ujú, Totalmente, sí, cada proceso Sí, es individual, es independiente, porque también cada trauma funciona diferente en cada individuo, ¿no? Y aunque sea una historia similar, porque sabemos que en caso de abuso psicopático, narcisista, o como sea cualquiera de las dos o ambas, sí es un patrón muy específico, ¿no? Muy similar. Eh, sí, pero cada quien lo experimenta diferente, cada quien lo vive diferente, cada sí, quien lo maneja y lo sobrevive diferente. Entonces, ujú, no hay un tiempo específico. Sin embargo, en mi caso personal, como trabajo, como les digo, terapia breve centrada en soluciones, que es basada en objetivos específicos y enfoque, pues si el paciente le echa ganas y hace sus tareas y realmente tiene sí, como meta ese objetivo, pues no necesariamente tiene que tardarse 10 años, ¿verdad? A veces claro, puede tardar meses, un año o incluso menos, sí. ¿no? ujú. Sí, eso motiva muchísimo de verdad, porque es que a veces uno tiene miedo de regresar a terapia o de ir a terapia porque crees que vas a estar ahí 25 años. No, Ujú, Hay algo que a nosotras nos preocupa desde hace mucho tiempo y es la cultura del bienestar y el bypass, ¿sabes? Como esas cosas que ofrecen como atajos. No te dicen que es un atajo, pero en realidad es lo que te están ofreciendo. Entonces hay frases especialmente dañinas para las personas que están viviendo esta desconexión, esta despersonalización o este trauma, como por ejemplo, obsérvalo sin identificarte o tú creas tu realidad, imagínate tú. mm. ¿Qué frases, qué frases crees tú que no son, bueno, que son dañinas para de escuchar? pues mira, como tal, frases específicas
no sabría decirte. Lo que sí te puedo decir es que no, esto no es inmediato ni milagroso tampoco. O sea, todo lo que a ti te ofrezcan, algo de inmediato y de un día para el otro y hay nada más en 3 fines de semana ya adiós trauma. Sí, Es mentira. Es mentira. absolutamente. Así no funciona, porque incluso en la maestría que yo hice, que es terapia breve, que supuestamente se estiman de 6 a 12 sesiones, siempre se le dice al paciente, pueden ser de 6 a 12, pero siempre las necesarias para ti. Si son 15, si son 20, si son 30, si son las que sean, el chiste es que vamos a seguir enfocándonos en la solución, pero no hay un número específico. Sí. Puede ser, pero no necesariamente, ¿no? No es milagroso y sobre todo porque el trauma es muy complejo. Muy compleja, hay muchas capas, muchos factores intervienen allí también. Yo creo que la terapia breve, no sé, te estoy entendiendo que no es tanto el número de las sesiones, sino que te enfocas en una cosa a la vez. Así es. Ajá. Sí, esa es la terapia breve. Hay 2 tipos. Terapia breve centrada en soluciones, que es la que yo manejo, y terapia breve sistémica, que esa tiene que ver como con los sistemas más atrás del paciente, lo familiar y todo eso, ¿no? Por lo que entiendo. Pero sí, más que el número de sesiones, digo, es una estimación, pero la verdad es que puede variar muchísimo, pero el chiste de ese tipo de terapia es que se enfoca en las soluciones y vamos palomeando o tronando bullet por bullet. Nos enfocamos en una y luego en la otra, y luego en la otra, así. Sí. Qué interesante. Muy interesante, sí. Sí. Está ¿Qué le diría? Ajá, perdón. Tú, go. Dale, go. No, que estaba pensando en, por ejemplo, una madre o un padre que se siente culpable por no estar presente con sus hijos o algo así, entonces, o con quien sea, con sus amigos, o sea, esa sensación de culpa por no agradecer lo que tienen, por ejemplo, no sé, algo, ¿qué le dirías a estas personas? Que no pueden estar presentes, pues, que les cuesta Sí, tanto. porque se sienten mal consigo por no poder estar presentes, o Es que por a mí me ha hijos, o por pasado. amigos, o lo que sea, sí. A mí me ha pasado yo quiero estar presente, pero me siento totalmente desconectada. Y me lo han dicho. Sí, o no poder disfrutar algo, por ejemplo, vas al cine y no pudiste disfrutarlo porque estabas completamente desconectada. Ok. Sí. Bueno, yo se la regreso con una pregunta, en este caso a ti, Alicia. ¿Lo haces adrede? ¿Es tu intención hacerlo? No, para nada. Claro que no. No, para nada. Esa es una, muy buena pregunta, porque de verdad que no. Pero me preocupa herir a la otra persona que a lo mejor, necesita mi atención, necesita mi presencia y de verdad que no se lo puedo dar porque estoy luchando con sentirme presente, porque a mí me pasa que me quedo ida, estoy totalmente como atrapada, atorada en un lugar que ves hasta borroso, es como si te metieras debajo del agua, Sí. algo así. Sí, claro. Devuelvo esta pregunta de ¿es tu intención? ¿Lo haces adrede? Porque creo No. que es importante que las personas entiendan, basado en tu ejemplo, que nada de esto es intencional, que nuestra intención nunca es dañar a nadie, no es lastimar a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. Si tuviésemos la oportunidad, el poder de poder desaparecer eso, lo haríamos. Obviamente, si estuviese en nuestras manos completamente, Sí. yo haría así y se va esta situación, ¿verdad? Entonces, Sí. el tema de la autocompasión y la autocomprensión es demasiado importante. Antes de enfocarnos en el de enfrente, el saber, el autocompadecer esa parte, el empatizar conmigo misma o conmigo mismo, con lo que me está sucediendo. ¿Por qué? Porque nadie mejor que uno entiende el por qué está pasando lo que nos pasa, ¿no? Nadie mejor que nadie entiende el por qué nos sucede, aunque a veces no lo podamos explicar, aunque a veces no lo puede entender el de enfrente, uno sí lo entiende. Y es un montón de cosas en conjunto, no nada más es una, ¿no? Entonces, la autocompasión y la parte de la empatía personal
tiene que ser súper importante en este tipo de situaciones. Y respecto a la culpa es mi emoción favorita, déjenme les confieso. Siempre se lo digo a mis pacientes. Me encanta la culpa. ¿Por qué? Porque la culpa es la única emoción de todas las que existen que nos permite generar cambios, que nos permite reflexionar, que nos permite evolucionar, que nos permite cuestionarnos muchas cosas. Entonces, obviamente no tiene que haber una situación de culpa internalizada porque no es tu intención no es dañar a nadie, no es algo que tú estás haciendo, es algo que está sucediendo, esa es la diferencia. No lo estoy haciendo, está sucediendo. Entonces, ¿por qué me tengo que responsabilizar por algo que está fuera de mi control? Yo no puedo hacerme a cargo de eso porque está fuera de mi control, pero ¿qué sí está dentro de mi control? Que eso es lo que el sentimiento de culpa a veces nos puede generar de, bueno, ¿y cómo lo cambio? ¿Qué puedo hacer? Bueno, adentro de mi control está trabajarlo, adentro de mi control está mandar ciertos mensajitos cuando me acuerdo, adentro de mi control está poner ciertos recordatorios, adentro de mi control está, antes de empezar una conversación, decirle a la persona o a mi familia o a mi hija o lo que sea de, ya sabes que a mí me pasa esto, sigo trabajando en eso, pero ya sabes que me pasa, entonces si te das cuenta o algo, no te lo tomes personal, no lo es, ya sabes que lo que yo siento por ti, entonces si te das cuenta, nada más hazme así para que me regreses y entonces ya, vuelvo otra vez, ¿no? Sí, tener la comunicación generar abierta. complicidad también con las personas que nos quieren y que queremos, ¿no? Sí, eso era justo mi siguiente pregunta, es cómo influyen las personas en tu alrededor para ayudarte en ese proceso, porque uno no lo puede hacer solo. Y justo era eso, que como comunicar con las personas y que te ayuden a salir de ahí si lo notan. Porque a mí me ha pasado con mi mamá, que a veces le pasa, está como un poco ida y le digo, mami, creo que está ahorita que se lo veo en la cara, uno ya se conoce tan bien que y con entonces tiene Cata. como una señal, una manera bonita de decirle, creo que ahorita está. Sí, no, con Cata ya nosotros no nos A veces ofendemos digo ni que la hormona se le fue sí. porque por la Con Cata menopausia. también nos decimos, ya estás en Saturno. Sí. Sí, totalmente. Y a ver, a todos nos pasa, esto también puede pasar, no sé si les ha tocado que a veces ven a alguien que de pronto nada más se queda así, Sí. está sí, pensando en otra cosa, y te hacen así como, hey, Yo me la paso. Sí. regresa. No. Ay, Sí, no, qué sí. desesperante, Michelle. Es desesperante, en serio. Sí, Claro. A mí me pasa mucho porque además yo tengo problemas de atención. Sí. ok. Sí, Como eso es algo que está Tengo las dos mezcladas. descubriendo. Sí. Sí, por eso también la pregunta de que si se mezcla o se confunde con el déficit de atención y tal, Tengo porque las dos. Sí, se puede confundir, pero sí tienen características distintas, pero la verdad es que para ya estar más cerciorado de qué es lo que está sucediendo, pues es mejor atender o ir sí, con un profesional de la salud mental, porque Por supuesto. no es nada más así como que verlo a simple vista, necesitan haber evaluaciones y entrevistas y test y así para llegar a un buen diagnóstico. Sí, claro. sí, sí. Sí, yo he tenido mi terapia y tengo mi psiquiatra también, pero ay, Sí. Dios mío, se siente es que, y yo sé, hay momentos que yo sé que estoy atorada allí y no puedo salir, o sea, la mirada totalmente y no me puedo salir de ese estado. Sí, claro, me imagino que debe de ser complicado y ahorita que mencionaba Ariana lo de nuestro alrededor, cómo influye, es que de esa manera, o sea, las redes de apoyo es una de las partes más importantes en cualquier proceso, en especial en el terapéutico, en cualquier trauma, en cualquier crisis, o sea, las redes de apoyo son importantes, ojo, no te lo van a resolver, porque quien lo tiene que resolver es uno mismo. Claro. Pero sí te van a acompañar, te van a hacer sentir seguro, te van a hacer sentir segura e incluso pueden bromear con la situación y eso también aligera mucho la presión de lo que puede estar sucediendo, ¿no? Como en este caso Alicia que decía, me pasa muchísimo. Y sí, y quizás si te pasa con tus redes de apoyo y ya no es como estás bien, sino tus redes de apoyo No. bien, se lo toman a burla o de a risa y eso como que aligera mucho el Sí, es verdad. Tienes toda la razón y echamos broma y eso nos ayuda también a vernos
humanas, ¿entiendes? Normales, no pasa nada, sí, me pasa, tengo esto. Cata y yo nos pasa mucho, entonces, si a ella le pasa, ya estás en Saturno, ya estás en Saturno. Ariana es la que nos trae a tierra muchas veces, la pobre ahí encargada de dos señoras grandes ya, y ella ahí en el medio, por favor. No, yo a veces también, bueno, Sí. como persona de apoyo, de alrededor, las dejo. Digo, bueno, mira, ahorita están en Saturno, yo sigo con lo que estoy haciendo y ya volverán. Porque también, Sí. o sea, yo entiendo que a veces pasa por algo, o sea, su cuerpo está sintiendo algo, están Sí. teniendo un momento y no siempre hay que regresar a la persona como a la fuerza, a veces tiene que pasar por su proceso, su momento y ya vuelven y ya Sí, se habla de La lo que se pobre tiene que hablar. esperando. no, sí regresan, también Sí, dependiendo de qué es la situación que se está hablando. Eh, sí. en mi caso personal tengo un grupo de amigas en donde ustedes utilizan el ya te fuiste a Saturno, nosotras utilizamos el ya estás en la Matrix, ya te fuiste. Sí, A una amiga le sucede me mucho, encanta. entonces, sí, le decimos, sí, ya estabas en la Matrix, ¿verdad? Y luego ya dice, sí, es que me quedé pensando no sé qué, de no sé qué, no sé qué. Entonces ya lo tomas a broma y aligera mucho la situación y ya, regresas y listo, no pasa nada. Exacto. Bueno, Sí, entonces, ¿ibas a decir algo, Ari? y qué importante tener a personas así a tu alrededor durante este proceso, porque tener a personas a tu alrededor que te están juzgando Ay, no. o, no sé, haciéndote sentir culpable y todo ese tipo de cosas puede crear un proceso mucho más No, más doloroso y desconexión difícil. todavía. Y claro, exacto, más de conexión. Sí, Bueno, ya, yo creo que esta pregunta viene perfectamente aquí, ya que estamos describiendo esto de que si puedes regresar, de que no te vas a quedar en Saturno, de una manera simpática para no ponerlo tan doloroso, porque a veces lo es que no es peligroso esto. no, no, Mm, no, no. No, claro que no es peligroso, no es, no te vas a quedar en el viaje, como ujú. comúnmente diría, no para nada. Y estás loca. No, ni estás loca ni estás loco. A ver, o sea, la disociación es algo que puede pasarnos a cualquiera, no es algo que está fuera de nuestro control, no es algo que provocamos, no es algo que deseamos, no es algo que queremos. Y si bien no es peligroso, no atenta contra tu vida, ni mucho menos, sí puede ser incómodo, sí puede ser frustrante y sí puede restarte un poquito calidad de vida emocional. ¿Por qué? Porque obviamente es muy desesperante y más si te rodeas de personas que no lo entienden, no lo empatizan, no te apoyan y como lo decía Ariana, te aumentan este sentimiento de culpa, te aumentan la disociada, te aumentan el nivel de trauma, ¿no? Por el que Mm, puedas estar Sí. pasando. Entonces, pues si empiezas a darte cuenta que de un tiempo para acá dejaste de ser tú, empezaste a vivir en automático, dudas mucho de tu realidad, empezaste a aceptar cosas que tú siempre dijiste que no aceptarías, de pronto ya te ves a ti misma o a ti misma en una situación que desconoces por completo o que no la sientes conectada contigo, pues sí, no te va a pasar, no te va a matar, vamos a llamarlo así, pero eso no quita que sea importante. Entonces, pues siempre mi recomendación va a ser atenderlo. sí. Sí, excelente. Mm, Bueno, entonces ya vamos acercándonos más al final. ¿Cuáles son las causas más comunes mm. las más comunes? Sí sabemos ya que el abuso, el maltrato, pero hay otras causas también. Sí, que bueno, ya hablamos que si el abuso, que si el maltrato, también algo que sucede mucho en los trabajos, no sé si han escuchado sobre el burnout. Ujú. Sí, Sí, el Sí. burnout, que tiene que ver con un estrés crónico específico Mm, del trabajo, ¿no? Bueno, el estrés crónico, una ansiedad también crónica, el burnout, que como ahorita lo estamos mencionando, es como un estrés crónico acumulado en la parte de el laboral. laboral, ajá. Ujú. Ojo.
también. La falta de sueño, la falta de una buena alimentación, o sea, la parte física tiene que estar estable, tiene que estar bien. Enfocarnos en nuestra salud física también es súper importante. Cuando no dormimos bien, cuando tenemos algún trastorno del sueño, cuando tenemos una fatiga crónica, cuando no nos alimentamos de la manera adecuada, también eso puede afectar nuestra parte psicológica, nuestra parte emocional, y eso también nos puede llevar a una disociación. Pues bueno, el consumo de estupefacientes, de drogas, la que sea, incluso la marihuana, porque ya sé que la tienen como la droga menos intensa, lo que tú quieras. No, también, sobre todo porque la droga puede ser puede despertar psicosis en pacientes que tienen antecedentes de psicosis y no lo saben. Entonces, ¡Wow! Qué ajá, importante lo que estás diciendo ahora. sí, entonces cualquier droga, la que sea, llámese marihuana, LSD, la que ustedes le pongan el nombre, puede también ser causante de una disociación. Y pues bueno, ya un trastorno ya más específico como el trastorno disociativo o de despersonalización o desrealización, ya algo más crónico, pues. Ujú. Pero pues bueno, estas serían algunas de las causas. Ok. Sí, entonces que hay como ciertas señales que si la persona siente eso debería buscar ayuda más rápido, o sea, como señales de que ya hay que buscar ayuda, ya necesitan herramientas. Pues digo, si ya empiezas a darte cuenta que estás siendo alguien que no eres, pues desde ahí, o sea, no ocupas que pase algo ya, algo más grave, pero sí, ya si te das cuenta que es algo recurrente, que es algo que no se está deteniendo, que cada vez es más frecuente, más constante que te pasa esto de salirte de ti, de desconectarte completamente, ya cuando te das cuenta que estás permitiendo cosas que sabes que no es sano que permitas, ya cuando te das cuenta que incluso tus decisiones desde tu despersonalización te están llevando a situaciones críticas y bastante vulnerables, ya desde ahí ya es importante pedir ayuda profesional. Incluso si viviste algún evento pues fuerte, a veces el golpe del trauma nos llega después, en accidentes o en situaciones así fuertes, a veces no es en el mero momento, terminas de la situación y tú muy bien, no pasó nada, ¿no? Me revolcó la camioneta, me paré, no, todo bien, todo tranquilo. A veces nos puede pegar hasta después, porque el mismo shock también hace eso, ¿no? Como que para protegerte en ese momento no te permite sentir todo y ya después te lo arroja. Entonces, en el momento que tú empieces a sentir que estás dejando de ser tú, que no te sientes conectado, conectada contigo mismo, que estás haciendo, permitiendo, diciendo cosas que no iría contigo, ya es momento de pedir ayuda. Sí, me imagino que si empieza a interferir en tu vida diaria, Claro. o sea, en tu trabajo, en cuidar a tus niños o cuidarte a ti, todo ese tipo de cosas, obviamente Así es. ya. Ok, sí. Y bueno, tratamientos como por ejemplo la psicoterapia, la terapia, Sí. el mindfulness, ¿qué otras técnicas o qué otros tratamientos hay para esto? Bueno, psicoterapia, yo recomendaría psicoterapia cognitivo-conductual, que ese tipo de terapia que trabaja con cogniciones y conductas es más, tiene mucho mayor eficacia en temas de trauma, temas de cogniciones y todo eso. Digo, todas las ¿cómo se llama? Las trayectorias de la psicología clínica son maravillosas, son muy buenas, la gestal, psicoanálisis, todo maravilloso. Sin embargo, para este tipo de temas que estamos platicando específicamente, sería un tipo de terapia cognitivo-conductual con especialización, puede ser en trauma, que sería lo más óptimo, o en algo que tenga que ver con eso, si es que te identificas un poco con esto. Bueno, eso en mindfulness, que ahorita lo platicamos, que es conectar con el aquí y en el ahora. Si es necesario un tratamiento psiquiátrico, por favor háganle caso a sus terapeutas. Si el terapeuta los manda a un doctor especializado, que en este caso sería el psiquiatra, no pasa nada, no es que tu caso esté súper, súper grave y entonces nunca en la vida. No,
Es simplemente que tus neurotransmisores o tu cerebro, los químicos cerebrales que regulan tus emociones, tus comportamientos y todo eso, les queda muy poquitito líquido o tienen líquido de más o están desregulados y es algo que está fuera tanto de tu control como del control del terapeuta. Y si no te dan la pastillita, el shotcito de la felicidad para que tu cerebro funcione correctamente nuevamente, pues no va a ser un proceso efectivo, no va a tener la eficacia que debería de tener. Entonces, pues obviamente sí es necesario tratamiento psiquiátrico. También yo sugeriría muchísimo hobbies, hacer ejercicio, cosas que te gusten, que si el arte, que si pilates, que si la bici, que si, no sé. El tema de los hobbies también ayuda a conectar mucho con quiénes somos, con el aquí y en el ahora, y también nos liberan muchos neurotransmisores bien bonitos e Sí, importantes, ¿no? Como las sí, endorfinas. Sí, sí. y una manera súper, Escribir, sí, escribir, dibujar, y Escribir. también, o sea, es que cuando creces en una familia horrible, muchas veces no te dejan hacer esas cosas, entonces es muy bonito ya, que probablemente la mayoría de las personas ya son adultas, viven solas, entonces puedes poco a poco integrar eso en tu vida, porque ya en tu propia casa te, estás a salvo y es señalar a tu cuerpo que estás a salvo y que ahora sí puedes hasta comprarte una Barbie. Hemos tenido gente que nos dijeron siempre toda la vida quise una Barbie. Bueno, no importa cuántos años tengas, ve a la tienda y cómprate tu Barbie y sí, juega con tu sí. Y Barbie se compró la y casa de te la Barbie, conectas su Barbie, todo. contigo. Ay, Sí, sí, sí. totalmente. El escribir es súper importante también. Sí, Algo que yo recomiendo mucho en mis consultas es escribe todo lo que te acuerdes que te lastimó, que te hirió, que no te gustó. O la sea, lista de los horrores. sí, o sea, es confrontativo, pero es importante porque necesito que me escribas todo antes de que se te olvide, antes Sí, de que tu Exacto. disociación o memoria selectiva nos jueguen en contra, entonces todo escribe, 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 y luego pues ya empieza un proceso de ahora en qué lugar estás, tus virtudes, tus recursos, lo que te agradeces, o sea, como escribir en lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo, cómo lo estás experimentando, tanto lo bonito y lo no tan bonito, ayuda mucho a conectar en el aquí y en el ahora, y las redes de apoyo. Las redes de Ujú. apoyo creo que también sería parte de esta mochila de herramientas emocionales. Sí, sí. Es sí, donde te total. encuentres, donde te sientas a salvo, donde encuentres empatía, validación. Eso es ahí donde ese es el lugar, esas son las personas. Donde no consigas esas cosas, de hecho, con que falte una, ahí no es. Así es, Sí. En mi opinión personal. totalmente. Sí. No, excelente. Entonces, no sé cómo te gustaría cerrar este episodio, qué le dirías a los que nos están escuchando. Michelle tiene sus redes sociales, todos se los vamos a dejar en la descripción si la quieren contactar para que la sigan. Ha sido muy nutritiva este episodio, de verdad, muy informativo y muy nutritivo. ¿Con qué mensaje te gustaría despedirte? Pues que pidan ayuda, que no tengan miedo de pedir ayuda, de alzar la voz, pero sobre todo de reconocerlo. A veces creo que la parte más difícil es aceptar lo que nos está sucediendo. No pasa nada, no están locos, No. no están en el viaje. No, es algo que puede pasar. No son los únicos a los que les está sucediendo. No se sientan solos porque no lo están, y tomen en cuenta que siempre va a haber un profesional de la salud mental dispuesto o dispuesta a acompañarlos en su proceso. Sí, Sí. vale la pena pasar por esa angustia, por esa confusión, por ese miedo que da dar el paso de buscar ayuda, vale la pena. Es que uno no se imagina lo que hay del otro lado. Del otro lado está tu paz y tu libertad, de verdad. Así es. Ujú. A mí me pasó eso y yo no tardé un tiempo en llegar ahí, pero una vez que lo pruebas, no es que se van a quitar todas las dificultades de la vida, pero vas a tener muchas herramientas para afrontar y transitar las dificultades que se te presenten, pero esa paz y esa libertad es lo que te espera al otro lado. Totalmente, así es. Sí.
Bueno, muchísimas gracias, Michelle, por hoy, por darnos toda esta información, estas herramientas. Y muchísimas gracias a la audiencia por unirse para otro episodio. Como siempre, su información está en la descripción. Por favor, pongan el like, comenten, compartan. También tenemos un enlace que es si nos quieren comprar un cafecito para ayudarnos a seguir difundiendo esta información, porque por ahora todavía seguimos, mi mamá sigue pagando para que esto se haga realidad, así que nos ayuda mucho. Y bueno, mami, no sé. Bueno, muchas gracias a todos, los queremos muchísimo y Michelle, esperamos que vuelvas. Claro que Sí, porque hay muchos temas. Porque hablamos de la despersonalización, pero hay un montón más, tenemos que ir una por una. Sí, Cuando quieran, ya saben que yo encantada de estar aquí con ustedes. Gracias por invitarme. Lindo. No, de verdad, entonces comenten qué les gustaría que hablemos la siguiente vez con Michelle, porque exacto, si escríbanos y pregúntanos, qué quisieran. Ella nombró allí todos los tipos de disociación que hay, muchas cosas dijo. Sí. Y vean su contenido y entonces escríbanos para ver qué es lo que quieren que ella prepare, ¿ok? Sí, bueno, un beso a todos. Un abrazo, un beso. Nos vemos la semana que viene. Gracias por unirte a otro episodio de Familias Horribles, donde la verdad nos libera y el dolor se transforma en paz. Les recordamos que nos sigan, pongan like, comenten, compartan. Esto nos ayuda a ampliar nuestro alcance porque nunca sabemos quién necesita nuestro mensaje. Hasta la próxima aquí en Familias Horribles.